Hola familia, buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo, nuestra segunda sesión de esta materia que será Plan Supremo de Evangelismo y recordando los aspectos que habíamos analizado en nuestra clase pasada, pues nos damos cuenta que pues el Evangelio tiene que ver con contar la historia completa de Dios, eh, de presentar la obra y la persona de Jesucristo como el instrumento eficaz, único y suficiente por medio del cual nosotros somos reconciliados con Dios. Que por medio de la fe, que será el instrumento de gracia por excelencia en Cristo, pues hemos recibido el perdón de los pecados, la vida eterna. eh, Hemos venido a ser hechos templo, morada del Espíritu, y nos convertimos en testigos. Entonces el evangelismo es ser un testigo de Cristo, en el fondo decíamos, y dependemos del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo para contar la experiencia, contar nuestro testimonio de vida, de lo que Cristo es y ha hecho en nosotros. Es contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Y al contar esto, pues tenemos que contar la historia de nuestra redención, cómo lo que creíamos antes de conocer al Señor, cómo llegamos a conocerle, eh, de qué manera Él está actuando en el presente en nuestra vida y la esperanza futura que tenemos también en Él. Eh, Habíamos hablado entonces de la gran omisión de no ir a hacer el ministerio hasta que no seamos investidos con poder por el Espíritu Santo, de la gran comisión de ir a todo el mundo, a toda criatura, predicando el Evangelio, eh, para que todo aquel que cree, pues es salvo y aquel que no cree, pues se hace responsable también de los resultados de haber rechazado la gracia del Señor, del respaldo de Dios al hecho de dar testimonio de Él. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán a los enfermos, echarán fuera a los espíritus de maldad, van a traer consuelo, van a traer libertad, van a traer cosas potentes de Dios. El poder de Dios para trasladar de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo, a cada uno de los que han creído en Él. Entonces, la vida en el Espíritu, pues es importante porque dependemos del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Dependemos del Espíritu Santo porque Él es el que guía al creyente hacia la verdad, el que le recuerda todo lo que Jesús le ha dicho, el que además produce vida, vida espiritual, una nueva vida. Entonces, definitivamente sin el Espíritu Santo, pues no podemos avanzar, no podemos hacer absolutamente nada. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, quisiera leer con ustedes eh, Juan, lo que el Evangelio de Juan anuncia en el capítulo 14, dice lo siguiente, verso 12 y siguiente. De cierto os digo, el que quede en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Tremendo esto. Dice el verso 18: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que el Espíritu Santo es el que nos permite creer y hacer las obras mayores que Jesús nos ha prometido, de tal manera que nosotros podamos avanzar en el cumplimiento de ese plan y de ese propósito de Dios sin estorbo. Veamos entonces el ministerio que también hemos recibido. Es cierto que hay dones espirituales. Cuando veamos el curso de dones, recordaremos eh, el listado que aparece, por ejemplo, en Romanos capítulo 12 hay un listado. En Primera de Corintios 12, 13 y 14 hay otro listado. En Efesios 4 del 11 en adelante hay otra lista de dones. Y algunos pues tienen funciones o funciones específicas. Pero hay un ministerio general que hemos recibido de parte de Dios. Y ese ministerio está relacionado con lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y siguientes. Dice así Primera de Pedro. Permítamelos, permítame lo leo. Dice Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo esto, ¿no? El mismo Pedro nos dice que somos un linaje escogido de Dios, que somos un sacerdocio real, o sea, tenemos la connotación de reyes y sacerdotes para Dios, una nación santa, una nación apartada, un pueblo comprado por Dios con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que nos llamó de las tinieblas se llama Jesucristo. El que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo es el Padre por medio del ministerio de Jesucristo. Entonces el evangelismo será contar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de aquel que nos ha hecho un linaje nuevo, una nación santa, un pueblo adquirido. Dice, anunciar sus virtudes, las virtudes de Cristo. Por eso se requiere ser un testigo, ¿no? Dice, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Juan nos dice que podemos pedir al Padre cualquier cosa para que el Hijo sea glorificado. Entonces, si el Hijo es glorificado, eh, no es el más que el cumplimiento de aquel ministerio que él recibió del Padre, y es que el Padre fuera conocido hasta lo último de la tierra, ¿sí? Jesús dice, he venido para dar testimonio de la verdad, he venido a dar testimonio del Padre. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, qué bueno saber que el Evangelio implica hablar de las virtudes de Cristo. La evangelización tiene que ver con las virtudes de Cristo, no las virtudes nuestras, no las virtudes de la iglesia o el ministerio, pues eso es chévere, pero el evangelismo presenta a Cristo y sus virtudes. El evangelismo cuenta de dónde fuimos sacados, de las tinieblas. El evangelismo cuenta del lugar donde nos encontramos ahora, la luz admirable, el reino del amado Hijo de Dios. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La gracia de Dios operando en. Bien, de la misma manera, encontramos también la referencia en 2 Corintios 5 del 17 al 21, que hace referencia al ministerio general de la iglesia, es decir, cómo anunciamos las virtudes. Bueno, Dios
ha puesto desde ya en cada uno de nosotros un servicio que ofrecer. Ese sacerdocio, ese sacerdocio santo, eso de ser reyes y sacerdotes es para que anunciemos. Es decir, hemos recibido la autorización real, hemos recibido la autorización espiritual para ministrar las virtudes de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué tremendo privilegio, ¿no?, el que tenemos aquí. Hablemos entonces de este texto tan importante, que es el ministerio general de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un ministerio general y es el ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo puede uno hablar del ministerio de la reconciliación? Lo primero que se exige es ser una nueva criatura, una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, muy difícil que si alguno no está en Cristo pueda decir algo bueno de Cristo desde la experiencia personal. Se requiere estar en Cristo para poder entender el ministerio de la reconciliación. Hay quienes eh, hacen el ministerio, pero como contando una historia de algo que está escrito. Pero aquí la experiencia es una experiencia de vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha sido hecho partícipe de Cristo, entonces tiene algo tremendo que contar. Y es que ha venido a ser una nueva creación, una nueva criatura. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, el nacido de nuevo, la nueva creación, pues es el hecho redundante para poder ejercer el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso saber que tenemos nosotros el poder contar esta realidad. Podemos contar de las cosas viejas. De las cosas viejas son nuestra experiencia previa, cualquiera que ésta sea, aún una experiencia religiosa. Se comenta, eh, contado por él mismo, eh, Juan Wesley, fundador del movimiento metodista, de cómo él, habiendo nacido en una familia creyente cristiana, pues predicaba el evangelio y inició un movimiento, el movimiento de Oxford, donde se reunían para orar y para leer la Biblia, y ese movimiento generó un proceso, una dinámica de crecimiento de la palabra en el periodo de la Reforma. Y tenían un método de estudio, de análisis, de servir a través de los grupos pequeños a la hora de la evangelización. Y por eso al grupo se le llamó los metodistas o la iglesia metodista. Pero el movimiento crece en Inglaterra y Juan Wesley, impulsado, se va a, a las colonias americanas en el norte de América. Allí predica, funda iglesias y en su viaje de regreso tiene un encuentro con un hombre llamado Pedro el Moravo, un misionero enviado de Europa también a las Américas. Y él ahí comparte y le pregunta a Juan
si él tiene ya el testimonio, si él tiene la evidencia, si tiene la experiencia de haber nacido de nuevo. Y Juan Wesley se da cuenta que no, que todavía no la tiene, pero ya ha predicado, ya ha fundado iglesias, ya tiene un ministerio y él no tiene ese encuentro. Y en ese barco tiene un encuentro personal con Cristo y eso fue un antes y un después en su vida personal y en su ministerio. Entonces, de eso es de lo que se trata. Pablo viene diciendo en 2 Corintios 5 en el verso 16, dice, si aún conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la evangelización habla precisamente de un testigo que ha experimentado la nueva vida, que ha sido perdonado de toda su vida pasada, que ha sido perdonado de la iniquidad, de la naturaleza pecaminosa, de todo lo que era en su vida un impedimento para conocer y caminar y obedecer al Señor. Y ahora es hecho una nueva criatura y Dios ha preparado cosas nuevas. Una de esas cosas nuevas es el ministerio de la reconciliación. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque para Cristo hoy es un día nuevo y todas las cosas que Él está haciendo en el aquí y en el ahora, pues es nuevo. Esto no lo habíamos vivido antes. Y todo esto dice, toda esta experiencia maravillosa proviene de Dios. No proviene del intelecto humano, no proviene del afán de los pastores o de los ministros o los clérigos, no, ni siquiera de la motivación impersonal. Todo eso proviene de Dios. La vida nueva y este ministerio de la reconciliación. Dice, porque nosotros lo hemos experimentado, dice, porque Dios me reconcilió por medio de su Hijo, porque el mundo ha sido reconciliado también. Es decir, todo lo que el mundo requería para poder ponerse de nuevo en amistad con Dios, Dios lo hizo por medio de su Hijo. Entonces el mundo necesita conocer que ya no tiene que hacer más sacrificios, que no tiene que hacer una cantidad de cosas, que no tiene que entrar o recurrir pues a todas estas cosas que buscan de alguna manera satisfacer el vacío espiritual del hombre, en ese anhelo de volver a la vida del Edén, del deleite de nuevo de estar en amistad con Dios. Entonces, esta obra de la reconciliación dice que Dios reconcilió al mundo con su Hijo, por medio de su Hijo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y, y está en espera de que el mundo venga y acepte esta oferta, esta rama de olivo por medio de la obra de su Hijo. Aquellos que reciben, aquellos que aceptan esta palabra de la reconciliación por medio de la fe, pues reciben al mismo tiempo que reciben el perdón de sus pecados, al mismo tiempo que reciben la nueva vida, al mismo tiempo en que Dios comienza a guiarlos en ese nuevo propósito, reciben un encargo, un ministerio, una forma en la cual ellos pueden ser muy eficaces en el servicio a Dios. Y es anunciarles a otros que pueden reconciliarse con Dios, porque Dios ya se reconcilió con ellos. Este ministerio de la reconciliación, entonces, es un ministerio que es dado y recibido por el creyente como un regalo del Padre. Dice, Dios que nos reconcilió, nos ha entregado y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hemos recibido la autorización para ser ministros competentes de Cristo. Hemos recibido el poder y la autorización legal para hablar de parte de Dios. Tremendo eso, ¿sí? Siempre me parece importante el milagro de la samaritana. Ella fue con todo lo que Cristo había hecho con ella y los samaritanos creyeron. El endemoniado gadareno le dice a Jesús, déjame seguirte, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dice, ve y anuncia a los tuyos las cosas que Dios ha hecho contigo.
Entonces, toda esa región de Gadara, de la cual le pidieron a Jesús que se fuera por el milagro este que ocurrió allí de esa liberación. Estoy seguro fue evangelizada por el testimonio de este hombre que fue reconciliado con Dios por medio de la obra de Cristo. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Debemos explicar que Dios estaba reconciliando al mundo por su Hijo. O sea, ahí podemos contar la historia de la redención. Que Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres porque los cargó a la cuenta de su Hijo. Que el sacrificio de Cristo no es una muerte por causa de su propio pecado, sino que es el lugar que Él tomó que nos correspondía a nosotros. Es decir, el único que no merecía la muerte de cruz, la sufrió para que nosotros recibamos el trato de la justicia de parte de Dios para el perdón de nuestros pecados. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, cada vez que nosotros creemos en Jesucristo, estamos declarando que Dios es justo. Justo para castigar con la muerte el pecado, pero también justo para otorgar el perdón de los mismos por medio de la sangre de su Hijo. Se cumple toda justicia, se cumple toda palabra. Que hemos sido justos no por nuestro propio medio, sino por la obra de Cristo a nuestro favor. Allí está, de una manera muy clara, explicada. De tal forma que para que este ministro cumpla ese ministerio, que se llama el Ministerio de la Reconciliación, y se lo inviste de autoridad como ministro de la reconciliación, hombres, mujeres, niños, no hay allí, el único requisito es si alguno está en Cristo. Pues se le dice que es un embajador y en el derecho internacional, pues el embajador representa la dignidad del país, de la nación a la cual representa y está dotado de poderes, ¿sí? Uno de esos poderes tiene que ver con la firma ad referenda, que es que lo que él firma en ejercicio de esa función eh, como embajador obliga a la nación, obliga al Estado. Eh, y como ha recibido plenos poderes, pues uno de los primeros actos que los embajadores hacen cuando se acreditan ante un Estado es acreditar sus cartas, primero haber recibido el beneplácito, que es que el país al cual es enviado pues lo recibe. Y segundo, pues presentar sus cartas credenciales, que son los poderes que él tiene por parte del jefe de Estado para representar a ese Estado en ese lugar. Entonces es lo que le permite tener pues la inmunidad diplomática, poder gestionar toda la labor, recibir toda la ayuda por parte del Estado en el cual se encuentra para que él pueda cumplir esa labor, ¿cierto? Que tiene que ver con los negocios de el país que envía. También nosotros como embajadores, pues hemos recibido eh, cartas de autorización por medio del Espíritu Santo. Hemos recibido poder de autorización y hemos recibido poder para obligar. Imagínense ustedes que todo aquel que crea este mensaje de nuestra parte, pues recibe, dice, así como creyeron ustedes mi palabra, creerán la vuestra, dice el Señor. Y todo aquel que crea, pues sus pecados le serán perdonados. Dice, yo los envío a ustedes. Todo aquel que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y todo aquel que crea en ustedes, pues crea el que me envió. Tremendo todo esto. Entonces, por eso el Espíritu Santo dice, Jesús dice, no hagan esto hasta que sean investidos de autoridad y poder. Tremendo todo esto. Por eso también la afrenta al enviado también es tomado como algo muy grave. Jesús dice que si alguno afrenta al enviado, pues será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella persona, aquella familia o aquella ciudad que rechaza a aquellos que en el nombre de Cristo son enviados con un mensaje de reconciliación.
Nuestro trabajo será presentar a Cristo como la ofrenda de paz, de justicia y reconciliación con todos los hombres. Ese es el negocio al cual hemos sido enviados. Ese es el asunto que nos ha sido encargado. Y ese asunto, ese negocio recibe el nombre de Buena Nueva, que traducido es Evangelio. Entonces, el Evangelio es tanto el mensajero, el portador del mensaje, como el mensaje mismo, ¿sí? Porque el instrumento tiene un testimonio de vida, tiene una vida nueva que porta el Evangelio. Él mismo puede contar lo que representa y lo que ha sido ese poder de transformación que ahora opera en él. Ha sido investido entonces de autoridad para facilitar la reconciliación. Ha recibido una palabra o un mandato, una orden de reconciliación. Tiene plenos poderes para desempeñar ese mandato. Si es necesario, dice, rogar a los hombres que se reconcilien con Dios. Entonces el evangelismo es un ruego también. Le pedimos a la gente, mire, considere a Cristo en su vida. Oramos, le rogamos en muchos que se reconcilien. Lastimosamente, pues, por motivos que no conocemos, la gente se resiste a reconciliarse. Esto en sí, entonces, es la esencia del evangelismo. Lo segundo será, entonces, aquellos que han sido reconciliados, aquellos que han nacido a la fe, pues tenemos que enseñarles el camino, tenemos que llevarlos a la experiencia de entender qué es lo que ha ocurrido con ellos. Entonces, en Mateo 28, del 18 al 20, dice Jesús, eh, en el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta segunda etapa del ministerio de la reconciliación será enseñarle a ese nuevo creyente, ¿cierto? En todo lugar, hasta lo último de la tierra, porque hasta allá hemos ido llevando la palabra de la reconciliación, ¿sí? Enseñarle a identificarse, identificarse con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, identificarse con la obra, ¿cierto?, de salvación por medio de Jesucristo, identificarse con la morada que Él es ahora del Espíritu Santo. Entonces, este nuevo creyente recibe el testimonio de la paternidad de Dios, de la redención de Dios y de la santificación, de cómo Dios viene a morar con él, de cómo él viene a tener en cuenta que ahora puede llamar Padre al Padre de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu le da testimonio de esa verdad. Entonces, una vez establecida esa identidad, una vez establecida ese testimonio interno y ese testimonio público a través del bautismo, pues, ¿qué es lo que representa? Esa persona es enseñada en el camino de Cristo, es enseñada a guardar todo aquello que Jesús nos ha dicho que debemos guardar. Guardar la paz entre vosotros, vayan y hagan discípulos, vayan y testifiquen, ¿sí? Edificándose mutuamente los unos a los otros, creciendo con el crecimiento que Dios da, guardando el buen depósito de la fe, no ser niños fluctuantes llevados por doquiera por vientos de doctrina, ni por estrategias de hombres que engañan e inducen al error, enseñándoles todas las cosas que hemos recibido como mandato de Jesús. Congregarnos, edificarnos, orar, estar atentos, edificar, acercar el reino de los cielos.
una promesa también, y es que el discípulo no es dejado solo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las guío. Reciben el testimonio de la presencia de Dios. Yo estoy con ustedes hasta cuando ya deje de existir el tiempo. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de paz. En todo tiempo, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Todos los días el Espíritu Santo nos testifica esta realidad. Hasta que la era de este siglo haya terminado y demos paso a lo eterno, a los cielos nuevos y nueva tierra, donde moraremos con el Señor siempre. Así que hemos recibido entonces la palabra, hemos sido reconciliados con Dios a través del nuevo nacimiento en Cristo. Hemos recibido una palabra de reconciliación. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y como tiene que ver con edificar la iglesia, pues tenemos que identificar a cada creyente con la paternidad de Dios, identificar a cada creyente con la llenura del Espíritu Santo, identificar a cada creyente con la maestría de Cristo y la obra a su favor todos los días en su vida. Entonces, de esa manera, dice, estaremos creciendo hasta la estatura de la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús y llevando a la madurez a la iglesia, pero también cumpliendo el propósito de Dios a través de su iglesia, y es que seamos sal y luz, sal y luz, porque somos embajadores, embajadores de reconciliación, como si Dios rogase con nosotros al mundo que se reconcilie con Dios. Le damos a conocer el plan, el propósito de lo que dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. En nuestras próximas, en nuestros próximos dos encuentros, estaremos hablando de 8 principios que Jesús, el Señor, desarrolló en su ministerio para el cumplimiento de ese plan supremo del evangelismo. Jesús seleccionó, Jesús asoció a sus discípulos, los seleccionó, Jesús se comunicó, les entregó a ellos, Jesús los delegó, Jesús los envió. Bueno, ya estaremos hablando de ese proceso maravilloso del crecimiento. En esta segunda hora con Tere, pues estaremos eh, mirando conceptos, preguntas, aportes, comentarios para cerrar entonces nuestro segundo encuentro del Plan Supremo de Evangelismo. Pensemos entonces en Primera de Pedro 2:9, que somos entonces llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.